Mañanas en Libertad. Ocho 34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Alejandro Macarrón. ¿Qué tal está usted? Bueno, de lujo será por usted, que es el... No, se lo decía por don Paco Santas. ¿Qué tal está usted? No, yo... Perdió la ocasión, por humilde. De lujo nada, pero yo quise aprovechar, ya no me sale la primera palabra de la mañana, para mandar un saludo a una oyente suya, doña Rosa, que me pilló en un parque, yo luchando por la gobernabilidad de mi niña pequeña, y entonces se acercó, yo pensé que me iba a dar algún consejo, y entonces me dijo: ¿tú no pareces en la tertulia de don Luis del Pino? Y dije: sí, soy un oyente de mucho tiempo, le mando un cariñoso saludo desde aquí. Pues doña Rosa, un saludo de todos los que trabajamos en este programa. La verdad es que ese tipo de... Bueno, yo conozco a algún periodista que manifiesta abiertamente su desprecio por la gente, que le para por la calle y tal. Yo siempre he pensado, estos tíos están pirados, ¿no? O sea, yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a un periodista, o por lo menos a mí me encanta cuando me para alguien por la calle: usted es Luis del Pino y sí. tal, y digo: pues sí, ¿usted cómo se llama? Y eso tan bonito de darles caña. Siempre te piden que des más caña. No hay nada tan bonito como ser presidente del gobierno y que la gente por la calle te tire. dedique unos epítetos. Sí, y te tire pellazos de barro. ¿Hijo sí. de qué? Bueno, en fin, pues sí, pues la verdad es que tenemos unos oyentes encantadores. Bueno, alguna vez me han dicho: no, seguro que les molesta a ustedes que les den la lata. Para nada, o sea, salvo algún periodista pirado que desprecia a la gente, a la mayoría de las personas pues nos encanta que nos digan, que nos leen, que nos escuchan, que oiga, qué buen artículo escribió usted, don Paco Santas y tal. Pues todo eso nos encanta. Todos tenemos nuestra vanidad y, hombre, ya que uno trabaja, pues le gusta que al menos luzca un poquito, ¿no? Luego está el clásico: no estoy nada de acuerdo con lo que pusiste. Pues le voy a decir la verdad, yo en tantos años que llevo en esto del periodismo, y no me sobran dedos de una mano para el número de personas que me han parado a decirme que no están de acuerdo. Normalmente el que te para es porque le gusta lo que dices: no me pierdo ningún programa y tal. Te dicen: bueno, con alguna cosa no estoy de acuerdo, pero es magnífico y tal. Eso, o sea, así, problemas de alguien por la calle, faceta, no sé qué. Yo creo que solo me ha pasado una vez en 20 años. Fascista, sionista... No sé, digo que ahora no. Ahora, por las redes, amparados en el anonimato, sí, te insultan mucho y esas cosas, pero vamos, con bloquear a los tontos, o si te lo ponen muy a huevo, pegarles un zasca. pero se reproducen como la guardia esta iraní. Entonces le revuelven y salen más. En fin. Bueno, ¿de qué quieren ustedes hablar? Yo creo que si viviéramos en un mundo normal, hoy tendríamos que hablar de la vuelta a la luna, es decir, de una excelente noticia. Por fin el hombre empieza a mirar hacia arriba en vez de mirarse el ombligo. Caramba. Pero como vivimos en un mundo imperfecto, pues entonces hablamos de malas noticias, de gentuza diversa. Por ejemplo, hablamos de los 8.000 audios y 1.000 y pico mensajes sobre el apagón que Red Eléctrica se niega por todos los medios a que se publiquen, a pesar de que las empresas eléctricas lo están pidiendo. La verdad es que no lo entiendo, porque como todo el mundo sabe, fue culpa de la energía nuclear, que es malísima. No lo entiendo. ¿O será que es al revés? ¿O será que se ve con toda claridad que el exceso de renovables y las 100.000 chapuzas progres que se habían ido acumulando han llevado a lo que llevaron? Porque una pista: justo después del apagón se pusieron a quemar gas natural como si no hubiese un mañana, ¿no? Es decir, ni renovables ni porras. O sea, energía muy segura, no es la ideal, pero muy segura. Por tanto, vamos, y luego, ¿cuánto tiempo llevamos sin el informe oficial? O sea, ¿cuánto? Fue el 28 de abril, ¿no? O sea, es alucinante que han pasado meses y meses y meses, claramente tienen algo que ocultar que no les gusta.
Sí, yo lo que me temo es que al final pueda acabar habiendo algún tipo de destrucción de pruebas, que también es Miguel Aldo Luis, porque conoce el asunto bien por sus investigaciones, pero es verdad que yo no pondría mano al fuego por el éxito de la investigación. Al final siempre acaba pasando algo y desaparecerá. A ver, de esos días yo, que es verdad que se han olvidado también, me quedó la sensación de que habíamos llegado a una especie de acuerdo, los españoles, aparte de la cuestión política, de que lo ideal en la energía era un poquito como la alimentación, compensar un poco, ¿no? Un poquito de una cosa, otro poquito de otro, otro poquito de otro. Está bien las renovables, pero sin pasarse. Es como no hacer una dieta y comer solo piña por las noches. Y llegamos a esa sensación. Lo que pasa es que, claro, detrás de esto hay un como menos un fanatismo ideológico del gobierno, quizás alguna otra cosa. Pero la resolución de este asunto, yo la verdad es que no los jueces tienen la capacidad para exigir las pruebas, pero al final siempre se acaban desapareciendo, ¿no? O sea, para que la gente lo entienda, odian al CO2, que es el alimento de las plantas, entonces apuestan por unas energías que teóricamente no producen CO2, que son la energía solar fotovoltaica o de otros tipos, la eólica. Pero curiosamente, como son energías completamente discontinuas, por la noche no hay sol y el viento es totalmente variable, necesitan una energía de respaldo que sí produce CO2, cosa que no ocurre con la nuclear. Con la energía nuclear no pasa eso, no necesitas una energía de respaldo. O sea, que si de verdad odias el carbono, el CO2... La nuclear debería ser tu solución. Claro. Pues en Alemania, que odian el CO2, cogen y ponen centrales de carbón para no encender las nucleares cuando falta energía renovable. Este episodio que tuvimos, yo me acuerdo como muchas veces te metías en Twitter y te lo explicaban expertos extranjeros. Y fue uno de los inicios de empezar a poner a España como si fuera en una placa de laboratorio, desde el exterior, a vernos como lo que somos, un experimento. Somos la gaseosa, ¿no? del mundo, ¿no? Donde se hacen los experimentos. ¿Por qué este gobierno y la izquierda española parece que se ha especializado en eso? Es decir, bueno, vamos a ser nosotros los que cojamos todas las banderas y llevarlas a realización y a pegarnos nosotros la leche que se pueden pegar los demás. Yo no entiendo por qué en todos los aspectos de la vida pública España tiene que ser el banderín, tiene que ser el portaestandarte y la vanguardia. ¿Por qué somos la vanguardia en todo, ¿no? Es una... A mí me preguntaban hace unas semanas un periodista que por qué España iba a contracorriente en el tema de inmigración, ¿no? De hecho, hemos tenido, sí, yo creo que hemos recibido más inmigración que todos los demás países juntos en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Dije, hay una cosa que no pasa en ninguna parte de Europa y de Occidente, que es que haya comunistas en el gobierno, ¿no? Exacto. Tienes comunistas directamente, comunistas terroristas o herederos de terroristas en el País Vasco, los DRC, o sea, tienes, digamos, una coalición de gobierno absolutamente monstruosa, ¿no? Es la anomalía, ¿no? Entonces, me entrevistaba un medio más o menos, pues, políticamente correcto. Me dicen, por favor, ¿puedo poner, en vez de comunistas, que es de extrema izquierda? Lógicamente, bueno, gracias por la entrevista, oye, tú pones lo que pongas, lo que quieras poner, lo que te sientas cómodo. Pero es que no hay en ningún lado. Es que hay comunistas, gente que defiende a Lenin, gente que defiende un sistema... Pues menos mal que te dijo, ¿puedo poner de extrema izquierda en lugar de comunistas? Porque te podía haber dicho, ¿puedo poner de extrema derecha en lugar de comunistas? De centro izquierda, ¿no? Ah, bueno, de centro izquierda, esa es muy buena. Hay una web que se llama politico.eu, que es la versión europea de politico.com, una revista online americana de información política. Y entonces el otro día tuiteé un artículo muy interesante que había sacado politico.eu, que el titular era: los partidos socialdemócratas se están hundiendo en Europa. Y la verdad es que el artículo pues estaba bien razonado, explicaba cómo efectivamente están entrando en barrena electoral en todas las elecciones últimas celebradas, y decía que además los líderes no saben cómo demonios evitar la sangría y evitar la caída. Y entro esta mañana en Político y veo que le han cambiado el titular
y en lugar de los partidos socialdemócratas están hundiéndose en toda Europa, ahora pone el centro-izquierda se está hundiendo en toda Europa. Digo, ¿esta gilipichez? ¿A qué viene? Bueno, yo leí la izquierda de la izquierda. La izquierda de la izquierda, porque también la palabra extremo a ellos no se la aplican. Venía hoy el intento que va a hacer Valencia Mónica Oltra de acaudillar las izquierdas, ¿no? Que pues, es lo que más o menos yo creo que hará en toda España. Y entonces a la sopa de letras y estas, pues eso, Frente de Liberación de Judea, el Frente Judaico de Liberación, Sumari, Podemos, no sé qué, se añadía RC. Con total, pero y esas otras, no solamente hay elementos comunistas, sino también partidos claramente golpistas con un ADN que es el que es y que se integran en las coaliciones de izquierdas ya de tapadillo, como sin más. O sea, no, realmente somos un poco una anomalía occidental, ¿no? Sí, es así. Mientras tengamos esta coalición gobernando, que además claramente los extremos consiguen, eso creo que lo decía Popper, ¿no? Que el problema que tiene el sistema proporcional es que una minoría consigue un peso desproporcionado. En Alemania tuvieron la suerte de que la bisagra era de centro, era el Partido Liberal, entonces ese sí que ejercía un papel, digamos, moderador, ¿no? Suponiendo que los otros estuviesen sesgados. Pero aquí nuestras bisagras han sido todas. Es verdad. Es que es curioso porque un sistema que está pensado para la moderación, para el apaisamiento de las cosas, para la tranquilización, en realidad da operatividad absoluta y relevancia a lo más extremo del extremo, como se va a hacer puñetas. Sí. Sí, pues yo creo que eso es lo que explica. O sea, tienes, vamos, claro, cada uno tiene su teoría personal. Mi teoría personal sobre toda la historia del cambio climático, la manipulación que hay tremenda, es que tienes por una parte la izquierda lleva 170 años intentando demostrar que el capitalismo es malo y falló estrepitosamente en sus primeros intentos porque el capitalismo ha triunfado de una forma estrepitosa, pero de repente se llega a la conclusión, hay una serie de temperatura de calentamiento después de otras series de enfriamiento, de 1945 a 1974, 75 hubo enfriamiento, había miedo a una glaciación, pero luego viene otro ciclo que puede ser o no causado por el CO2, puede ser o no causado por lo que sea, pero viene un ciclo. Entonces, de repente, consiguen hilar el relato de que el capitalismo se está cargando el planeta, ¿no? Por fin no conseguimos demostrar que la explotación del hombre por el hombre llevase a mal puerto, porque cada vez hay menos pobres, pero sí hemos conseguido esto. Y luego, al calor de eso, tienes una serie de negocios de BOE. Hay dos tipos de capitalismo: el de verdad, el libre mercado, el que se la juega y lo hace bien gana, el que se la juega y lo hace mal pierde, y el que no se la juega no gana. Pero tienes otro que es a BOE parado, ¿no? Disparar a portería vacía con el BOE, con el Boletín Oficial del Estado. Entonces, los negocios del cambio climático son negocios de BOE, son negocios de capitalismo obligado. O sea, la gente está obligada a darles dinero, sea vía impuestos, sea vía primas, sea vía lo que sea, ¿no? Entonces, hay una alianza de hierro entre gente sin escrúpulos que se está forrando, gente sin escrúpulos por la política, y luego los tontos útiles son los científicos subvencionados. Porque claro, quien da el aval a todo este tinglao son científicos que el que demuestre que hay algún problema, que no hay tantas catástrofes, porque todo el relato viene acompañado de catástrofes, que va a haber más huracanes, que va a haber unas inundaciones catastróficas, y luego la gente que tiene series largas de inundaciones, de lluvias torrenciales, de todo, dice que estamos exactamente igual que siempre, ¿no? De vez en cuando hay algún evento muy peligroso y de vez en cuando hay uno súper peligroso, pero eso lleva pasando siglos y siglos, ¿no? Entonces yo creo que esa alianza de hierro, que desde luego a la izquierda le va en vena, y el problema, como siempre, en la política occidental de las últimas décadas es que hay una derecha moderada que no se ha atrevido a contrarrestar ese relato, ¿no? Y entonces, claro, ha ganado por goleada, ¿no? Yo también he pensado alguna vez que todo esto del cambio climático venía especialmente bien para justificar la externalización y el envío de la industria a China. Además. Pero como, o sea, era el argumento perfecto para el apagón industrial. Le pega perfecto, donde que lo haga China, y China ha desarrollado toda esa industria. La gorra de Pedro Sánchez de Make Science Great Again, o sea, cómo han utilizado al gurú científico y el experto, también es una cosa muy característica de esto. Y es verdad
tenemos que elogiar mucho más el capitalismo. A mí muchas veces siempre acaba con estos liberales que parece que lo han inventado ellos y que Adam Smith es su bisabuelo o tatarabuelo. Y hay que apreciar mejor la gran maravilla que es el progreso económico, técnico, científico, que no solo apoderen los 4 jetas de siempre, y perdón por ahí entro aquí en mis obsesiones, pero es verdad que la izquierda cree en otra mano, el marxismo cree en otra mano invisible, que es una mano tonta que haga lo que haga el capitalismo, va al desastre. ¿Y por qué? Porque sí, porque es una ley interna. Pero bueno, pero a lo mejor va a un desastre alguna vez, pero no necesariamente, o va de una manera. Y ellos creen realmente en que, igual que otros creen en la armonización perfecta de las cosas, ellos creen que esto va a despeñarse, y un día, bueno, es por el clima, otras veces es porque el alma humana se tal, o por la opresión, etcétera, ¿no? Bueno, con todo este catastrofismo lo inició o lo llevó a su culminación el Club de Roma, ya por la década de 1970, 60. Básicamente la idea era: el capitalismo no puede satisfacer las demandas de la gente porque crece la población a una velocidad y no hay recursos para poder a la gente alimentarla, patatín, patatán. No hay recursos con el sistema capitalista, hace falta un sistema centralizado, tipo el de la Unión Soviética, que estaba vigente. ¿Qué pasó desde que el Club de Roma dijo que los recursos del planeta se iban a agotar? Pues que la población se ha más o menos duplicado, pero resulta que la producción de huevos, de carne, de leche, de trigo, tal, se ha multiplicado por 3 o por 4. O sea, el hambre cada vez es menos en el mundo, ya prácticamente ha desaparecido en todas partes, porque se ha incrementado muchísimo la producción de recursos. ¿Cuál es entonces la reacción? Dicen: caramba, no podemos decir que la explotación capitalista es mala para el ser humano, porque se está demostrando que no. Al contrario, el progreso técnico y el capitalismo logran que cada vez haya más alimentos y más recursos para todos. Bueno, pues entonces nos inventamos que es malo para el planeta. Es posible que para los seres humanos el capitalismo tenga la respuesta, pero el planeta sufre, y entonces, pues la chorrada del CO2 y el no sé qué, y dices... Aquí la cuestión es intentar destruir el sistema de progreso capitalista, liberal, democrático de Occidente, siempre en beneficio primero de la Unión Soviética y, cuando se cayó, ahora de China, ¿no? Y políticamente de esas izquierdas desnortadas, ¿no? A ver, la ciencia es la ciencia, o sea, cuando realmente hay un problema, parece ser con los famosos fluorocarbonados, ¿no? El agujero de ozono, bueno, pues se llega efectivamente ahí sin tanta politización, o la lluvia ácida, pues se toman una serie de medidas que limitan los efectos secundarios, se mide de verdad, no se hace catastrofismo. De todas formas, lo de los clorofluorocarbonos era otra mandanga. También era otra mandanga. Porque eso hubo un estudio de Rawlins y Molina, a los que les dieron el premio Nobel, que decía que era un peligro para la humanidad los clorofluorocarbonos, y entonces hacían todo un razonamiento científico, cojo razonamiento, del que resultaba que si tú cogías y te echabas espuma de afeitar, entonces salen ahí unas cosas llamadas clorofluorocarbonos que no solo destruyen la capa de ozono, sino que además tardan 75 o 100 años en disiparse, con lo cual pues ya íbamos tarde para tomar medidas. Eso era el estudio original. ¿Qué pasó? Que prohibieron los clorofluorocarbonos, y entonces resulta que 3-4 años después las medidas, pues se confirma, porque ya se venía confirmando antes de la prohibición, que la capa de ozono se estaba restaurando, porque era simplemente un ciclo natural, de vez en cuando se expande, de vez en cuando no, y entonces dicen: ¿veis? Gracias a la prohibición de los clorofluorocarbonos hemos logrado ese restauro en la capa de ozono. Y dices, un momento, pero no decían que tardaba 75 a 100 años en recuperarse la capa de ozono. Ahora resulta que se ha recuperado en 1 año, en 2 años. Ah, vaya, hombre, entonces la teoría original estaba mal. Era falso, vaya, pues. Era falso. Y o sea, por eso estamos con esos desodorantes de ruedita. Fue la sí. época ¿Ah, sí? Eso de ozono, claro, a mí, claro, como en esa época esas cosas te traumatizaban, o sea, que se acaba el planeta, el ozono y tal, y entonces se prohibieron el spray, el desodorante, te daba el de ruedita, que era incómodo, pero el de ruedita se quedó. En fin, yo me imagino que el principio de prudencia exige que las alarmas de la ciencia se tengan en cuenta. Lo que pasa es que con esto del cambio climático, una de mis experiencias
entre comillas, intelectuales de estos últimos años fue leerme uno de los libros de Marcel Schwab, o Schwab, ¿cómo se llama? El del Foro de Davos. Joder, que eso fue periodismo. Klaus Schwab. Eso, Klaus. Esto, leerme ese libro, joder, eso era por castigo, ¿no? Por castigo, por periodismo. Envejece 10 años por lo menos. Pero es que, pero leyéndolo era tremendo, porque te dabas cuenta de que daba un poco la sensación de como cuando estos americanos cogían un castillo de Escocia y lo llevaban piedra por piedra hasta Estados Unidos, Texas. Esto era cambiar el sistema de incentivos del capitalismo. Entonces, en cada negocio hay unas orientaciones, y no, pero vamos a orientar todo el afán de negocio, lo vamos a cambiar en virtud de estos parámetros técnicos o científicos. Y eso era una operación de ingeniería y de intervención capitalista, pero que dejaba en mantillas al sovietismo. Una cosa tremenda. Era cambiar los incentivos a todo el sistema capitalista, fundamentalmente. Y lo explicaban así. Yo pensaba, esto no tiene... Porque intervenir hasta este punto de la economía no tiene mucho... Es lo que nos han enseñado, no tiene mucho arreglo, no tiene muy buena salida. Pero era tal cual, Afortunadamente, pues están perdiendo la partida todos estos ingenieros sociales. Klaus Schwab, el autor de ese peñazo que por algún motivo ignoto se leyó Hughes, pues al final ya saben ustedes que tuvo que dimitir del Foro de Davos por irregularidades financieras. Y su sucesor pues también ha tenido que dimitir porque es que aparecía en los papeles de Epstein. Hay una entrevista en mi libro de La dictadura infinita, cito una entrevista que le hicieron a Klaus Schwab allá por el año 1997, donde le preguntan, bueno, dicen que George Soros es uno de los que más controlan, y Klaus Schwab mira al entrevistador y le dice, George Soros aprendió en Davos, le contesta. Bueno, lo cité en mi libro de La dictadura infinita. Era una entrevista del año 97 y mi libro salió hace 3-4 años. Bueno, pues después de citarlo en mi libro, esa frase tan significativa de Klaus Schwab, de aquí el que manda soy yo, no George Soros, que es un aprendiz y tal, retiraron la entrevista de la web. Sí. Sí. Me parto. Son como niños los progres, especialmente los ingenieros sociales. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa y cambiamos de tema? Prometo no hablar de los 24 supermercados registrados en Hospitalet por diversos cuerpos policiales y donde se ha encontrado todo tipo de fraudes eléctricos, alimentos caducados, excrementos de ratas, gente en situación irregular en España, patatín, patatán. Y no lo repetiré en la noticia porque es que da un poquito de asquito, no sé si... no se me había ocurrido, pero no lo había descartado, un día pasarme a hacer turismo por Hospitalet, pero después de ver cómo están allí los supermercados le da uno como cosa, ¿no? En fin, supongo que están todos igual. Por cierto, supermercados que deben de ser regentados por gente de Supermercadolandia, porque la noticia no explica muy bien qué tipo de antros se dedicaron a registrar. Imagínese. Me imagino. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de distintas corrupciones. Nos vamos a hablar, por ejemplo, de Begoña Gómez, que me dicen mis fuentes que está estudiando aprovechar que mañana es la misión de la NASA a la Luna para fugarse a la Luna, donde no hay tratado de extradición, porque mañana se supone que empezamos con el juicio a Begoña. Pausa publicitaria y seguimos. Radio Libertad. A un clic de distancia. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar.
En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. El Teatro de la Zarzuela presenta Jugar con Fuego de Francisco Asenjo Barbieri. Malentendidos, medias verdades y completas mentiras pondrán en peligro el triunfo del amor. Con dirección musical de Álvaro Albiac, escena de Marina Boyaín y 2 repartos de primeras figuras. Del 25 de marzo al 12 de abril en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. ¿Grasa localizada o flacidez que no se va? La doctora Margarita Esteban, referente en medicina estética en Bilbao, llega a Madrid con Endolift, el tratamiento de remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Mejora tus piernas, brazos, abdomen o glúteos en una sola sesión y sin posoperatorio. Infórmate en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura 7, o llama al 689-707-317. 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica de confianza, profesional y segura. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, a ver, que me dejo llevar por el entusiasmo. He dicho que el 1 de abril empezaba el juicio a Begoña. No. El 1 de abril el juez ha citado a Begoña y a otros imputados para decirles que va a haber un juicio con jurado. Así que bueno, me gozo en un pozo. Yo pensaba, ya la empiezan a juzgar. No, es simplemente les ha citado para comunicarles que les va a juzgar. Bueno, tenemos asuntos de corrupción. ¿Con cuál quieren ustedes que empecemos? ¿Con lo que desvela El Español sobre cómo Jessica pues grabó un vídeo romántico para Ábalos en ese lugar de la calle Atocha donde al parecer se celebró la fiestuki con Pilinguis, de la que Aldama habló? ¿O quieren ustedes que hablemos del caso Mascarillas, pero no del PSOE, sino del PP? En Almería, donde que también el PP se dedicaba a robar mientras los españoles morían a decenas de miles. Y bueno, pues van a tener que desfilar 100 acusados y testigos a partir de un par de semanas después de que acaben las elecciones andaluzas. ¿O quieren ustedes que hablemos de la personación de Mazón en la causa de la Dana como respuesta a que la jueza le cita como testigo para que declare porque le quiere seguir investigando, pero le han rechazado lo de la imputación? Pues Mazón se tenía que haber personado en su momento donde se tenía que haber personado y le pillaron extendiendo la sobremesa. Le pillaron extendiendo la sobremesa, que esto es un motivo muy utilizado por la izquierda, pero no hay que olvidarlo, que Mazón fue un negligente absoluto. Entonces, que la personación la pudo hacer antes. Yo creo que la corrupción del PP es un tema interesante. Porque lo que yo me pregunto, ingenuamente o no, ¿por qué es después de las elecciones y no antes? ¿O durante? ¿Acaso tiene algo que ver el calendario electoral para...? Yo estoy seguro de que se ha fijado teniendo en cuenta el calendario pero estamos hablando de los atlantes y sujetadores del Estado de Derecho, y estas personas que velan tanto por la legalidad de las cosas y el proceder son capaces de esos manejos típicamente sanchistas. No me lo puedo creer, que el PP haga estas cosas y que los medios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 o 16 medios, no informen de esto. A ver, en periodo electoral lo único importante son las peleas internas en Vox
o de exboxers contra boxers en activo, es realmente lo importante. El nivel de escándalos que sale en torno a Vox, aunque sea la millonésima parte de lo que manejan otros, es lo relevante, ¿no? Porque pero es que, perdóneme, don Alejandro, es que hablamos, por ejemplo, de la presidenta y sus asuntos, que está muy mal. Pero bueno, es que lo de tener un sistema periodístico orientado no es una orientación, ¿cómo diríamos? No es una orientación en claves tipo como musicales, ¿no? Sostenido, que quiero que, a ver, en los medios pues hay un predominio de gente que no defienda al régimen de Irán, por ejemplo. Bueno, se puede entender hasta cierto punto esa manipulación, ese sesgo, ¿no? Pero hombre, hablando de un partido que mete y que maneja millones y millones y millones en cuanto a publicidad institucional y subvenciones a medios, que sean capaces, que estén dirigiendo los objetivos con esa precisión, que ya quisiera Trump, que es precisión israelí, es precisión de Mossad. Es decir, quiero que se hable de por qué en la chaqueta de Abascal hay un poquito de caspa en un mitin. ¿Por qué? Pues esas son las cosas de las que se habla. ¿Por qué hay un alumno en el ISEP que un día dijo viva José Antonio tomándose un café? Ese es el nivel de manipulación. Eso me parece a mí que la corrupción del PSOE, a ver, una pilingui más o menos, bueno, pues, pero estará por ahí, ¿eh? Estará por ahí y que llegue un momento, que lleguen las elecciones. Que por cierto, y ya me callo, perdona. No. Me ha gustado mucho. Eso nada, siga. Me ha gustado mucho el comienzo de la campaña electoral de Juan Wey Moreno Bonilla, que le llamo yo, porque era un hombre. Juan Wey, hace nada anunciaba los acuerdos de colaboración con Huawei. Juan Wey Moreno Bonilla con Felipe González. Y me ha encantado como, con el pretexto de buscar el PSOE bueno y del antisanchismo, que todo lo justifica, había un corrimiento a la izquierda tremebundo, o sea, pero tremendo. O sea, te das la mano con Mr. X, y para eso sirve también el antisanchismo, aparte para no hablar de estas cosas, de lo que pasa, por ejemplo, con las mascarillas cuando gestiona el PP, es decir, para colar de Matute y de Rondón un corrimiento ideológico que pretende, desde el PSOE bueno hasta quitarle a Vox, como ahora, que están ahora ellos apuntándose los tantos de las políticas que dirige o que proyecta Vox en comunidades autónomas o en Europa. Entonces, me parece que es mucha tomadura de pelo, pero claro, tienen el sistema que tienen. Es que tienen el Mossad de los medios de comunicación y la alianza americano-israelí, todo ese poderío en medios de comunicación. Yo estaba viendo ahora una noticia, a ver, en un cierto medio, digamos, próximo al PP, ¿no? Estaba viendo qué noticias, cómo ha informado del caso Mascarillas de Almería, que es la misma golfada del PSOE, pero del PP, trincando comisiones, mientras la gente moría o estaba encerrada en sus casas. Lo mismo. Bueno, pues este medio de comunicación próximo al PP, muy guerrero contra Vox, este medio de comunicación, solo tiene dos noticias del caso Mascarillas. Una, cuando se inició en noviembre, y otra, en marzo, me parece, la UCO eleva a 43 los imputados. Entras en esa noticia y oye, qué maravilla, no hay una mención del Partido Popular por ningún lado. 43 imputados, la Diputación de Almería, alcaldes de no sé qué, no se menciona a qué partido pertenecen. Hombre, eso, en fin, no es periodismo, eso es activismo, que es lícito. Yo soy un activista, todo el mundo sabe que no soy objetivo ni nunca he pretendido serlo. Lo que trato es de ser honesto. Cualquiera puede tomar partido por quien le dé la gana, pero luego lo que no se puede es poner estupendo de yo soy un periodista objetivo que atizo a todos por igual. No, mentira. Atizas a unos, atizas a otros y a tu partido pues le dejas ahí, hasta no mencionarlo en noticias de corrupción galopante, ¿no? Y el problema no vamos a entrar en esas miserias porque me la pela. Cada uno es libre de optar por quien quiera.
Pero por favor, no nos pongamos estupendos ninguno, ¿eh? Yo no me pongo estupendo, yo no voy de objetivo. Luis, es que encima lo pagamos, es que es con dinero del contribuyente. O sea, la corrupción adicional de eso es que no es corrupción privada, es con dinero obligado, extraído obligatoriamente del bolsillo del contribuyente, pagamos, colonizamos las instituciones públicas en las que mandamos, o sea, unos mandan en unos, otros en otras no, entre bomberos no se pisan la manguera, como este caso de Moreno Bonilla con Felipe González, ¿no? Elogiándolo. A ver, recordemos que Felipe González, es que ¿qué juicio se hace de él? Si se compara con Largo Caballero, es un caballero estupendo, porque ha sido, claro, pues un socialista muy moderado comparado con Largo Caballero. Si uno piensa que es el que inventó el PER, o sea, lo que es comprar votos masiva y sistemáticamente, los se inventan con Felipe González. Si uno piensa que es el que hace lo del Consejo General del Poder Judicial, que es el semicargarse la democracia, el Estado de Derecho en España, lo de que los jueces no sean elegidos por los jueces sino por los políticos. Claro, Felipe González efectivamente tiene un activo importante dentro, si lo comparas con Largo Caballero o con Lenin, es un izquierdista moderado. Si lo comparas, digamos, con lo que habría que hacer en muchas cosas, es un horror. Entonces, que desde posiciones de derecha, entre comillas, tipo Moreno Bonilla, se elogie, oye, que lo elogien ellos mismos, que lo elogien los socialistas, es lícito. Ahora, que sea el PP el que se rinda y lo ponga como un referente, Feijóo igual, ¿no? Feijóo ha dicho que era su referente. A ver, que algunas cosas también, que Felipe González tiene un juicio, digamos, con claros y oscuros, pero hombre, lo que pasa es que, a ver, lo que Pepe tiene una situación ideológica complicada que está salvando con un control de los medios mucho más allá de lo normal, por un lado, la estafa intelectual ideológica que realiza intentando ocupar el espacio del PSOE, por ejemplo, en Andalucía, y por el otro lado suplantando y ahora en las medidas de Vox. Feijóo dice, bueno, sí, estas cosas de la inmigración, esto lo hemos dicho nosotros. Pero no toméis el pelo a la gente. Entonces, claro, a mí eso no me importa. Es decir, a mí que alguien se apunte al bando del bien, aunque sea después de muchos años. Si lo hace. Claro, a mí lo que me preocupa es que luego hagan lo de Merz, que en la campaña electoral alemana dijo, vamos a cerrar las fronteras, y 24 horas después de ganar dice, bueno, eso era una promesa esto es que como no. El fútbol o de la teoría de la manta. Si te la manta te la pones arriba, los pies abajo, ¿no? Están desprotegidos y pasas frío. Es que no se puede estar en misa y repicando, salvo que tengas la flota mediática que tiene esta gente con dinero público. Alguien en Twitter ayer o antes de ayer se preocupó en buscar las intervenciones en los medios de los ex de Vox. Yo creo que es que no, es obsceno. Es que Santiago Segura no ha tenido esa promoción de su película. Es que es acojonante. Pero es que yo lo digo como periodista, que se han cargado la prensa española, se la han cargado de un modo total. Han ocupado los periódicos con inútiles, con gente completamente apesebrada, les han metido unos goles ideológicos tremendos, coño, que les dieron un golpe de Estado y no se enteraron. Y ahora, pero cuando toca, voy a decir esta palabra, joder, una opción política que tiene un poquito de futuro y que les puede hacer sombra, ahí sí que son espabilados. Ahí no hay problema. Ahí, si tenemos que dedicar 800 artículos al de comunicación de Vox, o al de no sé qué de Vox, o al otro, lo hacemos. Entonces, a mí me parece que es mucha cara. Y no son nada tontos. Siempre el PP se camufla con la tontería. De tontos nada. Y para mí me parece que su opción ideológica es el antisanchismo, les viene muy bien. Y hacen cosas que la gente no reparamos. Como por ejemplo, pues decir, ocultar todo lo que ellos tienen muy parecido al sanchismo. Y hablamos de la justicia y el pacto con la justicia en Europa. En Europa. Hombre, es que hemos visto cosas... ¿Qué les ha parecido a ustedes esa subida de sueldo que los vocales del PP y del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial se han aprobado de 800 eurillos al mes cuando ganan entre 130 y 150.000 euros? A mí en los cargos importantes no me preocupa el sueldo, sino la eficacia. Perdone, que en la empresa privada se gana mucho más, los buenos cargos, el problema es cómo se han elegido, qué honradez tienen, que es gran parte de ellos ninguna. De verdad, los diputados yo creo que están poco pagados en España. El problema es que el 90% no tienen categoría profesional y humana para ser diputados. Ese es el problema de los diputados, no el sueldo, ¿no?
o lo que se gasta en la Casa Real, o muchas cosas. A mí el dinero de esos cargos... Claro, no pero hablamos, vamos a ver, es que no estamos verdad, hablando me parece- aquí me parece- de una competición de ver quién tiene más méritos, si es más brillante como juez, y entonces llegas al Consejo General del Poder Judicial. No, estamos hablando de algo que se ha repartido como en un mercado persa entre Félix Bolaños, González Pons y presidido por un comisario europeo que ahora está investigado por blanqueo, ¿no? Entonces, resulta que estos, que no son los más meritorios, no son los más brillantes, sino son los que han designado la Asociación Profesional de la Magistratura, es decir, el PP, y Jueces para la Democracia, es decir, el PSOE, estos a dedazo, cobrando una pasta, se suben, y además lo mantienen en secreto durante meses, 800 euros al mes para cada uno. A mí me parece una golfada, lo siento. O sea, estoy de acuerdo con usted. A mí que el presidente del gobierno, si fuera un hombre meritorio, que defendiera a todos, que ganara 1 millón de euros al año, pues me parecería estupendo, porque sus responsabilidades son enormes. Es lo que tendría que ser, pero aquí lo que tenemos es a golfos en todas partes, que en la empresa privada no pasarían de, no sé, no pretendo ser insultante hacia ninguna profesión, pero vamos, cualquier profesión que no requiera ni el más mínimo estudio, ni competencia, ni nada, sino simplemente tal, pues no pasarían de lo menos, el ayudante del sustituto del bedel, no sé dónde. Pues estos tíos están ganando una pasta enorme y además los tíos encima se aprueban subidas que los funcionarios normales no las tienen, ¿no? Eso, ¿está usted de acuerdo conmigo que es una golfada? Estoy de acuerdo, que es una golfada. La inflación no les va nunca a sorprender a estos. Esto siempre se... Hombre, yo lo que pasa es que en España al final los grandes partidos sostienen el sistema, un nivel de población, o sea, se gana más en lo público ya que lo privado, y más en lo político que lo público, más en lo público que lo privado. Es decir, al final hay un problema, sí, los CEOs y los consejos de administración y grandes profesionales todavía, pero es verdad que hay un problema salarial. Es decir, en España, si quieres ganar un nivel de salarios que te permita comprarte un piso en Madrid, por ejemplo, o eres un genio de alguna profesión, o te haces futbolista, o te metes en el PSOE. Es que es muy complicado. Voy a empeorar las cosas. Esta mañana leía que como siga la guerra, esto nos va a costar 10.000 millones en subida de pensiones. O sea, si hay una crisis, pues a lo mejor no se pueden subir las pensiones, como no se puede subir nada a una crisis gorda. O sea, un país que prioriza el pago de pensiones por encima de todas las cosas, pues es que se hundirá irremisiblemente. Tenemos en cifras muy gordas. Estamos gastando unos 200.000 millones de euros en la seguridad social, de la cual la partida más importante son pensiones de jubilación, pero sumas de viudedad, de incapacidad y tal, y con un déficit de unos 50.000, 60.000 millones. Digo aproximadamente porque no hay forma humana de enterarse de las cifras de la seguridad social y me he pasado meses estudiándolas y se lo he oído a otros economistas y ves fuentes y cada uno te da un dato, pero entre 50.000 y 60.000 millones. Ahora mismo tenemos ya ese déficit, por cierto, con 10 millones de inmigrantes. Eso es mentira, no tenemos ese déficit. Ahí me está usted haciendo el truco de trilero que hacen todos los economistas liberales, lo siento, que es, mire, aquí tengo mi dinero, lo que he ganado, y llega un señor que se llama Estado y dice, mira, te quito por aquí X y lo meto en un sobre que pone Seguridad Social. Y te quito por aquí Y y lo meto en otro sobre que se llama Otros Gastos. Y entonces resulta que me dicen, oye, que con lo que te he quitado del sobre que pone Seguridad Social no hay para cubrir las pensiones. Pero sí había hace 15 años, don Luis. Hace 15 años. Pero lo que quiero decir superávit. es que si en el sobre que pone Seguridad Social no hay suficiente, pues quitas de los otros gastos que representan el 72% del gasto, quitas de los otros y lo metes en el sobre X. Pero esto de la distribución en dos sobres distintos es artificial. A ver, en esos sobres, con Franco se pagaba también la sanidad. Ya, pero eso... Con ese sobre que se llama cotización a la seguridad social, que juntaba sanidad y pensiones. Bueno, luego se fue quitando la sanidad, luego se fue quitando no sé qué. O sea, en definitiva, el sistema, está inflado. Un momento, si pretende usted convencerme de que en el franquismo el Estado era bastante más eficiente en términos de costes que ahora, no hace falta que se esfuerce, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, pero eso es otro tema. En todo caso, lo que digo es que tenemos un sistema clientelar. El Estado está orientado única y exclusivamente a la reelección o a la elección de los políticos.
por encima de las consideraciones de bien común. ¿Y eso para qué? Bueno, pues por una parte para chupar del bote, pero para eso hace falta además unas redes clientelares de funcionarios, de pensiones, de todo brutales. Y claro, entonces pasa lo que dice don Hughes, que la persona normal de a pie, que no es funcionario, que antes, hace no sé si décadas o no muchos años, con un sueldo, o sea, tenía en el sector privado donde trabaja la inmensa mayoría de la población, podía prosperar, pues ahora mismo lo tiene muy complicado. Muy complicado, entre los sueldos reales, la presión fiscal, la inflación de la vivienda, etcétera. La gente es un auténtico infierno el día a día. Es una realidad, y la gente se mete en la administración por seguridad. Hay cargos en la administración, el nivel A, que ya puedes vivir un poquito más holgado, con tranquilidad, y se juntan que se lo acabarán cargando e intentan minarlo, y eso es una cosa tremenda que hace el PSOE, cómo se va cargando también los puestos de la administración, ¿no? Los hace autonómicos, los va ahora con los jueces que están detrás del tema. Pero luego el PP lo reforma, siempre ¿verdad? Sí, claro, siempre ahí vamos, que ellos están a los ex, ¿no? Como la revista del Corazón, pero opciones de vida, de encontrar cierto bienestar, cierta tranquilidad, las van haciendo imposible. Es decir, la gente salta de un lugar a otro, pero es que van detrás, haciendo invivible la realidad española. Es que es tal cual. Tú coges el metro y ves el semblante de la gente está agobiada, la gente está amargada, y se pagan impuestos. Luego es verdad que llegan las vacaciones, pero claro, también hay una sensación de oye, para 2 días que estamos aquí vamos a disfrutar, ¿no? Con lo que sea, pero verdaderamente alguien le tiene que poner alguien tiene que frenar esto, porque es verdad que ese estado clientelar se va en una espiral alimentándose a sí mismo. Y pasa hasta con el lamentable caso de la eutanasia de Noelia el otro día. Es decir, tú empiezas a ver hasta qué punto, cuando se crea una ley, unos organismos, una comisión que está encargada de garantías para... Todos esos organismos acaban queriendo justificar su realidad, su existencia presupuestaria, con lo cual acaban también motivando la causa que genera que existan. Y eso es. Y cuando es perversa o los resultados pueden ser dañinos para un tercero, en el caso de Noelia, de niños tutelados que han quitado la tutela a los padres, ¿no? Creo que el país donde peor de Europa en ese sentido es Noruega, ¿no? Creo que tiene una comisión terrorífica, o sea que, claro, ellos encima pensarán que hacen el bien, quitando a los niños de los padres, cosa que entiendo que en algún caso verdaderamente extremo podría tener justificación, pero claro, si no lo haces nunca, pues tu puesto de trabajo es que es verdad, no tiene sentido, y encima tú te lo crees. Yo creo que el ser humano siempre es el debate, somos más malos o más tontos, ¿no? Cuando se puede hacer algo mal, el debate que usted está planteando es muy interesante. Resulta que hay padres que, a juicio del Estado, no protegen a sus hijos suficientemente, entonces les quitamos la custodia, estupendo, y los metemos en centros tutelados donde los violan, entonces si el Estado no protege iba a decir suficientemente, pero como aquí no se tienen tacos, no diré acojonante. Si el Estado no protege adecuadamente a sus tutelados, les retiramos la custodia, ¿y a quién se la damos? Pregunto. La Unión Europea. No sé. Pues a lo mejor algo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, donde independientemente de la opinión que uno tenga sobre el actual Papa y el anterior, pues hay muchísima gente maravillosa trabajando por los demás, simplemente por amor al bien y al prójimo. Por ejemplo, con lo de... Hay uno de los argumentos repetidos con lo de Noelia, ¿no? Claro, es que se está condenando por la falta de ayudas a las familias a arruinarse, a no poderse hacer cargo de la gente. Sí, eso es cierto, y es una canallada. Pasa como con los enfermos de ELA, que se les niegan las ayudas y al final pues no les queda mucho más remedio que solicitar la eutanasia. Yo creo que se hace a propósito para forzarles a eso. Pero también es verdad que en casos extremos, si una familia no puede atender a tal, pues hay muchísima gente dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, que atiende a enfermos gratis et amore y procura pues acompañarles hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, ese argumento no termina de convencerme, lo de la falta de recursos, pero vamos, que ¿a quién le quitamos? Si le quitamos la custodia al Estado por no proteger a los niños tutelados, ¿a quién se la damos?
Yo el otro día, por cierto, los datos en Canadá, que se aplicó ya esta ley, este nivel legislativo, digamos, de eutanasia, está ya demostrado que los pobres acaban pidiéndola más, proporcionalmente. Es decir, que no es una opinión sin más que se dice, ¿no? Y luego, pensaba yo el otro día lo que significaba este caso de Noelia que ha dicho alguna gente, de ruptura de la cadena, digamos, de solidaridad, de esperanza, de ocuparse de los demás. Es decir, esto de que el Estado diga, no, esto aquí ya desistimos, ¿no? Yo pensaba, lo ideal para mí sería un Estado monja. Un Estado monja. O sea, no un Estado padre, como este padre eutanásico, sino un Estado monja. Las monjas me parecen que son un ideal de vida pública. Yo tuve la posibilidad, por circunstancias personales, de estar entre monjas hace unas semanas, muy mayores, y recordarlas de mi infancia, y yo creo que es una pena, es un tipo de vida que estamos viendo desaparecer entre nuestros ojos, porque ya quién se mete a monja. Yo tenía tías abuelas y tal que se metían, pero ya no se meten. No, se ha logrado con la presión progre que desaparezcan las monjas y se multipliquen las charos. Pero las monjas, qué maravilla de seres. Sí. Y cómo cuidan. Cómo se les ha ridiculizado en las últimas décadas y décadas, sí. En el cine. Había una monja virtuosa de esa que usted relata, que se viese. No, siempre se veía un estereotipo cutre. Desde Sor Citroën, que sí que era una monja buena y moderna, pero luego es verdad, Almodóvar se metía con las monjas, hacía la broma del convento de las... No, vamos, tremendo, ¿no? No, estamos recogiendo décadas y décadas de adoctrinamiento. Adoctrinamiento ante... ahora vamos a darle... A mí me gusta también dar un palo a los tibios y a los conservadores de boquilla, que luego no ponen un duro para nada, ¿no? Es decir, en la batalla cultural la izquierda la ha financiado de dos formas. Una porque había activistas que se lo creían, y otra con dinero público, con dinero de todos. Pero es que la derecha del dinero, que tiene mucho dinero, de boquilla, no ha puesto un duro. En España, ¿qué instituciones hay de la sociedad civil? Yo personalmente fracasé en la financiación de una fundación sobre el tema de la natalidad, como ustedes conocen, usted me promocionó muchas veces. A mí una burrada de gente me decía, qué bien, ahora soltar un duro, nadie. Y yo pensaba, bueno oye, no tiene por qué... la anécdota de ese famoso empresario catalán por España hasta la última gota de sangre, pero ni un euro. Ni un euro. Se decía. Entonces yo siempre decía, oye, no soy tan ególatra, no tengo por qué ser yo el que lleve a cabo la fundación importante en esto, que la haga otro, pero monte usted otra, ayude usted otra. Vamos, es alucinante, o sea, el nivel de protesta verbal en corrillos y en sus comidas, en sus salones, pero no van a hacer absolutamente nada. Nada, por tanto, claro, la izquierda cultural gana por goleada, porque enfrente no hay nada. Tienes el partido de la derecha teórico en Europa y en España, no ha hecho oposición a esa izquierda, o sea, se ha acomodado, ha ido solamente a la pela. Por ejemplo, de inmigración, ¿no? De inmigración, cuando la gente dice, es que la izquierda nos está llenando de inmigrantes para que le voten. Es verdad que la mayoría de inmigrantes votan a la izquierda, pero es que en Europa ha gobernado más tiempo la llamada derecha, los últimos 50, 60 años, que la izquierda. En España la inmigración masiva empezó con Aznar, en Alemania han gobernado más los demócratas cristianos que los socialdemócratas, en Inglaterra han gobernado más los conservadores, en Francia han gobernado más los gaullistas o equivalentes. O sea, cuando la gente hoy día, desde ciertos terminales de esa derecha moderada, quiere que se enfaden con la izquierda, con un Pedro Sánchez, digo, ustedes han hecho lo mismo. Es más, el origen quizás sea los argumentos liberales de la derecha. Es decir, vamos a competir. Eso, por ejemplo, en Inglaterra está muy, muy estudiado. El momento en que converge derecha e izquierda con Tony Blair, por ejemplo. Y entonces la izquierda incorpora todos los argumentos de liberales, de que fluyan los capitales, y que fluya mano de obra. Y sí, bueno, y esto ha sido... La derecha se dejaba, digamos, amedrentar por el argumento moral del racismo y de la bondad, ¿no? Pero luego también ponía el dogma económico del progreso, ¿no? Es decir, pero ¿cómo vamos a que se escucha mucho en Madrid? ¿Cómo vamos a ponerle puertas al campo y vamos a limitar que vengan capitales? Pero es que usted mira el mercado de la vivienda, algo tendrá que hacer. Entonces, ahí el sonrojo que te provocaba era que te convertías en una persona contra el crecimiento.
contra la racionalidad económica, es decir, una especie de friki, ya te puedo decir, desde falangista no sé qué hasta comunista. Entonces ellos también tenían su dogma para esto, y de la noche a la mañana dicen, hombre, hay que cambiar. Claro, nos acordamos, yo ya trabajaba en prensa, ya lo veía, dice, ¿pero qué me estáis contando? Vamos a hacer una pausa publicitaria y cambiamos de tema, y vamos a comentar el artículo que ha publicado hoy Hughes, conato de BLM cristiano. Pausa publicitaria y vamos a ello. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Esta Semana Santa vívela en la provincia de Valladolid. Procesiones que sobrecogen siglos de historia y algunas de las celebraciones más importantes de España. Valladolid, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas o Peñafiel. Y la esencia de nuestros pueblos, cada paso cuenta una historia. Ven esta Semana Santa a la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción. Diputación de Valladolid. Conéctate y vive la libertad en tu radio. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad. Oh, 9:31, 8:31 en Canarias. Buen momento para recordar que El Quijote no es solo un libro. Es un torbellino de locura, de humor, de aventuras y además un torbellino que nunca pasa de moda. Es la primera novela moderna, una novela donde por primera vez se recurre a cosas como la autorreferencia, que hoy en día pues es muy habitual, pero El Quijote fue el primero. En la segunda parte del Quijote, el Quijote habla de la primera parte del Quijote, lo cual es el primer ejemplo de autorreferencia que hay en la literatura. Bueno, en Locos por el Quijote leeremos y comentaremos los pasajes más apasionantes de la obra de Cervantes, descubriendo su humor, su ironía y la sorprendente mezcla de ficción y realidad que sigue revolucionando la literatura moderna. Todos los miércoles del 15 de abril al 20 de mayo, a las 7:30 de la tarde, pues charla presencial u online. ¿Cómo puede usted inscribirse? Pues llamando al 916162464 o puede escribir a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Atrévase a cabalgar con nosotros hacia la primera novela moderna. Por cierto, una novela donde también se puede leyéndola ver las prisas por editar y la discusión que debió de haber entre el Quijote y su editor.
De hecho, pues se puede ver cómo hay capítulos que de repente se meten, que no estaban inicialmente previstos, y por eso empiezan de forma sorprendente. La del alba empieza un capítulo y dice la del alba, y es porque el capítulo anterior termina haciendo una referencia a la hora. Y continúa, la del alba sería, lo cual tendría sentido si fuera el párrafo siguiente, así que ahí debió de meter Cervantes un salto de capítulo a petición del editor o en una segunda escritura del manuscrito. Bueno, a ver, conato de BLM cristiano. Se ha montado un follón con el cardenal Pichavala, patriarca de Jerusalén, donde han entrado todos los que ignoran a la Iglesia Católica o la desprecian o tratan de acabar con ella, pero, oiga, de repente preocupadísimos todos porque no se había podido celebrar una misa. Estamos todos estupefactos. Sí, esto sucedió el domingo, no le permitieron entrar a la misa y bueno, esto muy rápidamente se aclaró los motivos del asunto, ¿no? Había unas medidas de seguridad, se había interceptado un misil iraní, unos pedazos cayeron cerca del Muro de las Lamentaciones. De este misil iraní nunca se habló, porque los medios están dominados, los medios y los extramedios, por apasionados defensores de la causa de Irán, y el caso es que habían establecido unas medidas de seguridad, y los policías, al aplicarlo, pues entre exceso de celo, falta de sensibilidad, falta de conocimiento quizás, le impidieron al cardenal. Luego el cardenal lo aclaró, dijo, bueno, esta es una cosa amistosa y tal y cual, y muy rápidamente. Pero en unas horas, y se ve muy claramente cómo se propaga, qué medios la propagan, y en España. Yo he hablado un poquito de la cuestión general, pero hay que ocuparse de la cuestión española. Es decir, lo de España es tremendo, no diré la palabra de don Alejandro antes, acojonante, acuyunant, para que no se enfade Rufián, acuyunant. O sea, los pelagatos del CNI con el tema del sionismo para cargarse a Vox, esto ya es la caraba, pero vamos, se piensa que somos idiotas, pero se piensa esta gente o gentuza que somos idiotas. Bueno, ver a Kaja Kallas, la vicepresidenta de la Comisión Nazi de Europa, a Pedro Sánchez, a Mark Carney, el izquierdista de Canadá, a mismo Macron, que como es defensor de Jerusalén, y a la mínima que tal sale con la gorra Luis de Funes a montar el número, pero dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? Y claro, defendiendo la cristiandad, hubo uno en Twitter que empezó a contar las veces que había dicho cristianismo a toda esta gente que habían en sus mensajes incluido la palabra, ninguna. O sea, ver hablar, escuchar o leer un mensaje de Pedro Sánchez hablar sobre la cristiandad, es que es verdaderamente asombroso. O sea, el señor que no felicita la Navidad, pero sí el Ramadán, ahora está muy preocupado por una misa. Se generó una corriente, evidentemente, esto hay que interpretarlo. La izquierda globalista que anda perdida detrás de Trump, que ha perdido un poco el poder, los que tienen algo de poder están cogiendo la bandera izquierdista típica de Palestina. Entonces, que tendrán muchas razones, pero esto con la bandera del tercermundismo, de la guerra con Irán, que conecta muy bien con su inmigración, con lo que está pasando en París, lo que está pasando en Nueva York, Mandami, esa ideología, y está cogiendo esa bandera. Y la coge la izquierda con mucho interés. Y luego, si quiere, comentamos lo que pasa en la derecha y lo que ha pasado en España. Yo comento, la derecha se ha visto un fondo antisionista, parte puede que esté pagado por Putin, que es alucinante. O sea, la magnificación de un incidente menor, que por cierto, yo no tengo nada claro que Pichavala, se comportase de una forma correcta desde el principio, y luego las primeras declaraciones, las siguientes fueron muy correctas, es verdad que quitó, pero cuando ya se había incendiado toda la pradera, pero alucinante, o sea, la que se arma. Nos estamos jugando a la supervivencia en parte del mundo, porque si hay una potencia suicida con armas nucleares, que es Irán, tenemos un problema que no es ni siquiera el de Corea del Norte, que es una potencia alocada, pero no suicida, ¿vale?
las otras grandes potencias han demostrado desde 1945 y luego cuando la Unión Soviética accedió a la bomba atómica que eran racionales y por eso no ha habido holocausto nuclear, pero con un país así que están absolutamente charados bajo los estándares normales, suicidas, pues tenemos un problema muy serio. Bueno, pues se arma este pollo por este incidente absolutamente nimio, pero a mí, te digo, yo de la izquierda espero eso. Lo que realmente me duele es de cierta derecha que ha magnificado, porque además uno puede tener más o menos simpatía por Israel. Puedes tenerla mucha, puedes tenerla poca. Pero esencialmente es nuestro aliado, porque en la guerra, vamos a ver, si Churchill fue aliado de Stalin, estaban en las decía exactamente eso en Twitter el otro día, que yo puse un mensaje de apoyo a Israel y entonces me entraron en tromba, pues bueno, mucha gente a decir que estaba de acuerdo, pero también me entraron varias docenas de antisemitas de distinto pelaje, ¿no? Y entonces, bueno, me lié, saqué el Fast Troll Blocker de Acme y me lié a bloquear, bloqueados todos en cuestión de 5 minutos. Pero el caso es que había de dos tipos. El antisemita de izquierda, muy violento contra Israel, y tú eres un sionista, eres un no sé qué. Pero esos son coherentes. Sí, exactamente, eso decía yo. Estos son coherentes, porque estos cogen y lo mismo te defienden el lunes la invasión migratoria a España, que el martes te dicen que Israel es el malo y que ojalá los aplasten los palestinos a los israelíes. Ellos ven al Islam como un aliado contra Occidente, y como ellos quieren cargarse Occidente, pues entonces son coherentes. El que me maravilla es el antisemita de derecha. El antisemita de derecha es espectacular, porque el lunes te dice lo preocupado que está porque es que perdemos la identidad española ante la invasión musulmana, y el martes te dice que ojalá los palestinos aplasten a los judíos, y dices, tío, estás pirado. Luis, seamos sinceros, vamos a ver. ¿Les importa un bledo Israel? Algunos sí lo tienen, fíjate, hay mucho perturbado. Sí, porque los de derecha son los que te insultan con insultos que dices, estos, pues no sé, ¿qué leen los protocolos de los sabios de Sion? Usted es un goyim, usted es un chupaprepucios. Si dice la palabra, si dicen el anglo, goyim, cipayo, estamos claramente con perdón ante un subnormal, directamente. Hay que huir y dejar de hablar a cualquier persona. Acojonante subnormal en esta tertulia. Cualquier persona que esté. Procuremos evitar ese término. Sí, pero lo retiro. No. Hay ante personas de las que hay que empezar a extremar las medidas de profilaxis social en su círculo. Es decir, si usted va a comer mucho con una persona que empieza a hablar de cipayo, no sé cuánto, hay que empezar a decir, oye, a observarlo. Es decir, yo no digo que corte la relación de amistad, pero ni un matrimonio, pero observarlo. Y verdaderamente ahí hay un caldo de cultivo del que hay que hablar un poquito, porque ahí hay mucho. Yo ya voy teniendo canas y años, y hombre, hay incluso algún pepero infiltrado, pepero que trabaja en cuestiones del PP y que están ahí, hombre, contra Israel, y vamos a defender la cristiandad. Vamos a ver, que no habéis defendido ni la Diputación de Burgos y vais a defender la cristiandad. La de Valladolid, ¿ha visto usted la exposición que hay en Valladolid? No la he tema de Semana Santa, bueno, pues mejor que no la vea. No es una cosa sacrílega, repugnante, unas imágenes asquerosas, una exposición propiciada por la Diputación de Valladolid, que es al parecer del PP, pero repugnante. Por eso digo que no han defendido nada. La cristiandad. Entonces, ahí se produce. Las derechas sale Orbán, sale tal, un poquito, cada una, un poquito después, pero la primera oleada es del gobierno de izquierda. Y dices, bueno, y la gente yo creo que se ven un poquito superados por la cuestión y presionados. Pero es que realmente durante un tiempo se eleva. Es que hay cosas que hace un tiempo no se decían. Es decir, y hay cosas que esto de ser basado y del corrimiento de la ventana de Overton está bien que se destruya para cosas, pero yo no voy a aceptar en mi vida, ni voy a caer yo en comentarios de cierto tipo. Es decir, es que es un antisemitismo rampante y desorejado. Yo soy cristiano como el que más, diría. Pero yo el domingo no me sentí que estaba en juego la cristiandad. Yo pensé, alguien ha metido la pata, o se han pasado un ultra ortodoxo loco, lo que sea, pero yo no. Y muy rápido, pero es que ya estaban difundiendo la especie de que era Israel contra el cristianismo. Oye, ¿y cómo viven los cristianos? ¿Qué derechos
¿qué proyección de su vida y religiosa pueden hacer en Irán? Tanto que os interesa, por ejemplo. O podemos hablar de lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en África, pero esto es, al final, el interés va contra, por ese orden, Trump, Orbán en Europa y en España Vox. Y dejémonos de tonterías. Y luego están defendiendo, le están copiando a Sánchez la política que está haciendo, que ya lo último, esto ya muy en serio, o sea, tiene toda la pinta de que vamos, la OTAN o la Alianza Atlántica, que puede tener esa forma u otra, que es esencial para el mundo occidental y para la civilización mundial, lo que están diciendo, claro, en Estados Unidos cada vez hay más gente que dice, que nos cerráis el espacio aéreo en España cuando lo necesitamos. Bueno, pues entonces nosotros, ¿por qué os vamos a defender en una circunstancia en la que necesitéis vosotros defensa? O sea, si somos socios, tenemos que ser socios para... o sea, lo que está haciendo Sánchez, la demagogia que está haciendo, y que le están siguiendo otros, esta mañana leía que la AfD en Alemania decía, alababa a Sánchez. ¿El AfD? Sí, el vicepresidente de la AfD. Estamos... O la AfD, ¿cómo en España, la verdad es que es curioso, pero tenemos a un partido ocupando el ámbito soberanista que tiene las ideas infinitamente más claras que cualquier otro de los de su órbita ideológica. En AfD tienen el problema. AfD es cierto que está como a la derecha de Vox, de hecho están en otro grupo parlamentario europeo, pero tienen un reducto de gente rara dentro de la AfD, muy antiamericanos, algunos antisemitas, y aunque la que dirige la AfD pues es una persona normal, pero tiene ahí alguno que todavía no ha logrado neutralizarle, ¿no? Aquí Vox es bastante más serio. Pero bueno, para España, o sea, a mí me preocupa mucho realmente el enfrentamiento con Estados Unidos por razones electoralistas de Sánchez. Es el salvavidas, está intentando sobrevivir como sea, pero que le sigan, que sigan, que eso no raje, entre comillas, su coalición de gobierno. Los famosos de Junts, o sea, Junts merece desaparecer por muchos motivos, pero también por ese, ¿no? O sea, porque, bueno, yo entiendo que ERC o que Bildu apoya a Sánchez, pero que Junts le apoye, que el PNV, que era proamericano toda la vida, se dijo incluso que colaboró con el FBI, con la CIA, con tal. Vamos a ver, es que merecen verdaderamente desaparecer por lo que están haciendo, también en este caso apoyando un gobierno que nos lleva, es muy peligroso lo que se está haciendo con este tema de la guerra. Sí, aparte, pero es verdad que en ese caldo de cultivo hay un antiamericanismo que también es muy español o muy de una cierta derecha y que, bueno, hay que entender... Un poco paleto. Y que hay que entender, y un soberanismo a ultranza, pero también, el soberanismo también tienes que partir de dónde estás y cómo estás, las cosas son incrementales. Tiene un sentido que si, por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y Europa cambia, si Europa tiene que empezar a poner dinero en gasto militar, bueno, que evidentemente esto tiene que aumentar también su soberanía. Y esas cosas, y Alemania está en una situación de ocupación que los alemanes, digamos, de una cierta ideología, pues sentirán como anómala, ¿no? Y que tiene que ser superada, pero lo que sucede aquí, ¿no? Aquí es un gamberrismo político de la izquierda de Sánchez, que se canta desde posiciones de derechas de un modo absurdo, porque esta misma gente son las que luego cuando hablamos de hispanidad dicen, hombre, eso es el hispanchismo. Sí. ¿Pero qué estamos? O sea, estamos en lo hispano contra el anglo, pero o no estamos. Al final yo ya me veo y me conozco a todos, porque es que el algoritmo me tiene torturado. Y otra cosa es que yo no entro, pero a todos, y si alguno me escucha, digo, hasta el último tonto protegido por un tal, le conozco y sé por dónde va, tengo buena memoria. Todo acaba en lo mismo. Todos los caminos conducen a Roma. Joder las opciones políticas españolas, de no sé qué. Por ahí. Entonces, hay que empezar a decir que son pro-terroristas y anti-españoles. No sé si sean sionistas o antisionistas, pero lo que tengo muy claro es que apoyan causas pro-terroristas y van contra cualquier opción viable, factible, española, pro-soberana. Y yo y voy a empezar a intentar que se cambie la terminología. Y a toda esta gente empezar a llamarles por lo que son. Que son eso. ¿Y qué me dice de los que dicen, no, pero qué es esto de alianza con Estados Unidos e Israel? Si apoyan a Marruecos, que es nuestro verdadero enemigo. Vamos a ver, si Marruecos es nuestro enemigo,
más nos vale que si quien puede desequilibrar la balanza son Estados Unidos e Israel, pues acercarnos a Estados Unidos estemos a Israel. a bien con ellos que en contra, ¿no? Y entonces esos vuelven a la terminología que decía antes Don Hughes, cipayos, ¿no? O sea, son superfranquistas, algunos superfranquistas. Bueno, Franco llegó a acuerdos de bases con Estados Unidos, o sea, era pragmático, y dice, oye, dentro de este mundo, tú quieres bases, bien, perfecto, era un señor pragmático al que admira, ¿no? Y sin embargo, ahora hacer algo menos que eso es ser cipayo. Yo el otro día propuse el término genízaro, sí, que eran otros muy buenos. Otros, pues no vale, estos son cipayos, que por cierto es un término muy antipático, porque yo toda la vida lo he escuchado lo de los etarras. A los extraños, cipayo. Es. Y a mí me parece que un tío de derecha vaya diciendo cipayo a la gente. Bueno, pues yo les propongo, y soy muy amable con ellos, el genízaro. Porque aquí pasa otra cosa. Aceptamos muy rápido el fin de la hegemonía americana y la multipolaridad de los BRICS. Y lo que está pasando ahora, hay un relato, Estados Unidos pierde la guerra todos los días. Todos los días, pero luego ves otras noticias y dices, coño, si es que han volado, si es que lo han volado todo en Irán. Hombre, yo veo una prepotencia tecnológica estadounidense alucinante. Yo no veo el final del imperio. Entonces, ¿qué estáis proponiendo? ¿Que España se haga el Estado gamberro cuando esta gente con Trump parece que empieza a pirular, por decirlo de alguna manera, y para que nos vayamos a dónde? Al medio del mar. Iniciemos una ideal hispanidad, pero si negáis también la hispanidad. Vamos a ver, si Estados Unidos apagase el GPS, apagase una serie de tecnologías, nos quedamos en pelotas. Así como ellos no les vendría bien porque comercian por una serie de cosas, pero podrían ser bastante autónomos o completamente autónomos o casi completamente, trasladando ciertas fábricas de chips de Taiwán allí, nosotros somos completamente dependientes. Somos unos desagradecidos ya, si se quiere, incluso en ese término. O sea, ¿cuál es el balance de lo que nosotros aportamos y lo que nos aportan? O sea, yo no digo que tengamos que ser lacayos, pero morder la mano que te da de comer, como se está haciendo, a mí me parece, innoble y que no nos puede llevar a ningún buen puerto. Nos puede llevar siempre a malas consecuencias. Y que eso lo esté apoyando, insisto, esa coalición monstruosa que nos gobierna y esa derecha tibia, y es brutal, brutal. Bueno, momento de que vengan nuestros compañeros a hablarnos de qué es lo que han dicho los oyentes, porque hoy hacíamos una pregunta, pues, en fin, un poco técnica, pero nos interesa saber por dónde van los tiros. Aquí está don Eric Gutiérrez con la opinión de nuestra audiencia, que al final es la única que importa. Buenos días, don Luis. Buenos días, don Eric. ¿Qué preguntábamos hoy a la audiencia? Pues es decir que una pregunta muy interesante. A mí la verdad que me ha gustado desde que don Luis la ha propuesto y creo que las respuestas reflejan que así lo era. Concretamente les preguntamos, ¿utiliza usted de forma deliberada y consciente alguna herramienta de inteligencia artificial? Véase Grok, ChatGPT, Gemini, Claude, bueno, muchas que hay, cada vez hay más, salen nuevas, Copilot, por ejemplo, de Microsoft. Y poníamos 4 opciones: ocasionalmente, habitualmente, nunca o no sé ni qué es eso. ¿Ustedes qué responderían? Yo uso mucho para buscar información, como Google inteligente. O sea, habitualmente. Todos los días uso, en mi caso ChatGPT, pero puede ser cualquier otro. Lo que antes era Google, que ponías palabras clave, ahora le preguntas directamente ¿quién hizo no sé qué y por qué razón? ¿No? Y te da un razonamiento, ¿no? Yo, como todavía no me fío del todo, ocasionalmente, habitualmente, estoy dando el salto. Pero no me fío porque muchas veces me ha fallado. Entonces, tú tienes que ir a Google a revisar. Tienes la fuente, o sea, alguna cosa buena que tiene te suele dar un artículo de fuente, entonces vas, o varios, y vas a la fuente, ¿no? Pero yo sí lo uso y además por razones profesionales y personales, el preguntar. Lo que antes era palabra clave, pues que poner Luis del Pino, inteligentísimo y estupendo, ¿no? Para ver si... Se olvida usted bello. Y ahora bello. pregunta, ¿es Luis del Pino? 1 millón de entradas. ¿Es Luis del Pino inteligentísimo y estupendo? Según algunos sí, pero otros... ¿Y usted, don Eric? ¿Si la uso? Sí. No, si es don Luis del Pino inteligentísimo. Yo sí, habitualmente. Yo también la uso habitualmente, pero pero fundamentalmente como herramienta de búsqueda, aunque ahora ya estoy empezando a pensar en algún proyectillo interesante. Pero...
¿Y qué dice nuestra audiencia? Pues, don Luis, la gente lo usa ocasionalmente, la más votada es ocasionalmente con un 40% y habitualmente la segunda con un 36%. O sea, digamos que el 76%. Exactamente. Digamos que 3 de cada 4 utilizan esa un herramienta. 40% como don Paco Santas, ¿no? Un 36% como don Alejandro Macarrón. Me hizo catedrático de la Complutense de Derecho Constitucional una IA hace poco, la de, creo que era Gemini, ¿no? La básica de Google, pone Alejandro Macarrón, pongo modo IA, pues no sé qué catedrático, digo, no soy ni de coña, ¿no? Está bien. Bueno, la tercera opción más votada es nunca, don Luis, con un 21%. 21% nunca. Sí, exactamente. Digamos que 2 de cada 10 no la utilizan nunca y solo el 3%, que se suele decir, no sé ni qué es eso. Probablemente sean los mismos que aquel 3%, que no saben ni qué es eso. Me sorprende que haya todavía gente que no lo haya escuchado, además. Eso dice. Efectivamente, porque aquí en Mañanas en Libertad pues es una cosa que solemos comentar. Yo le decía que iban en consonancia, ¿no? Los comentarios sobre esta pregunta, dejaban comentarios bastante interesantes. Por ejemplo, Jorge Curi nos dice: sí, utilizo la inteligencia artificial. Cuando surge alguna duda recurro a ChatGPT como una herramienta de apoyo. Incluso la empleo para mejorar y perfeccionar mis reacciones, ya que me ayuda a expresar las ideas con mayor claridad, coherencia y precisión. A veces imagino que pues gente que no tiene tanto tiempo para escribir, pues igual escribe un texto con alguna falta o alguna incoherencia, y entonces, bueno, simplemente pues lo mete en ChatGPT y ahí pues como se deja las ideas más claras, como nos decía Jorge. Conozco mucha gente que lo utiliza para ese tipo de cosas. Es más, yo creo que en la juventud, don Luis, ya a título personal, creo que se utiliza muchísimo. Prácticamente todo mi grupo de amigos lo utilizan, véase para el trabajo, como decía don Alejandro, para búsquedas. O sea, creo ¿Diría usted que se utiliza demasiado? Pues probablemente sí, aunque creo que si demasiado se va a quedar corto para lo demasiado que va a ser dentro de unos años. Va a ser para absolutamente todo. Simanares nos decía: uso ChatGPT y Copilot, que es la de Microsoft. Ahorro mucho tiempo en el trabajo, aunque cuando pregunto algo le digo si no lo sabe o no lo puede averiguar, que no pasa nada. Así no inventa respuestas. Oye, nos dejan también algún truquito, que hay que tratarlo con respeto, ¿no? Yo al principio, cuando le empecé a utilizar, don Luis, le cuento una anécdota, yo siempre decía: hola, buenos días. Por si acaso un día se revelan, que me recuerden bien, ¿no? No vaya a ser, nos decía Esteban Blasco. Ya se está usted posicionando para el cambio. Digo, no vaya a ser que un día se den la vuelta y a mí me digan: este no me decía buenos días, pues yo por si acaso se lo digo. Esteban Blasco nos decía: anda, precisamente ayer usé Gemini para que me ayude a encontrar fallos en placas base de ordenadores. También 23 Alfa 5 nos dice: suelo usar a veces Gemini para el trabajo, pero las respuestas es mejor usarlas como consejos o guías. Eso, unido a la experiencia y a tus conocimientos, hace de la IA una buena herramienta para usar. Eso es interesante también, que no como absoluto, sino como decía don Alejandro, pues mirar las fuentes, porque te las va poniendo, va diciéndote por un lado por otro. Lo que está claro es que está matando a Google, ¿verdad? Como motor de búsqueda. Bueno, ellos, claro, lo han incorporado ya muchas veces. Ya cuando metes Google te sale Gemini, ¿no? Directamente el que te responde, más que Google, ¿no? Ya, pero que ahora antes Google era... todas las búsquedas eran con Google, y ahora ya tienes 26 inteligencias artificiales. Yo, por ejemplo, para las búsquedas uso Grok, que funciona estupendamente. Es que don Luis, por ejemplo, nos decía: vino de garrafón es el nuevo Google. Justo hablando de eso, que la gente lo utiliza, pues como decía don Alejandro, para búsquedas directamente, o Gemini, como te sale directamente, pues evidentemente también así. Le leo un par de comentarios más. Don Luis nos dice: Laureano Prado Rey, cada vez más hay de aquellos que no lo hagan, que esto es muy interesante. Ya en muchos trabajos se pide directamente saber utilizar la inteligencia artificial, o estás prácticamente descartado. Y es muy interesante lo de las búsquedas, porque, por ejemplo, tú ahora entras y dices: a ver, dame una tabla con el PIB anual español entre 1912 y 1928. Entonces coge, te busca, te hace la tabla y tienes todos los datos. Hay que tener cuidado, no sea que te meta algún pufo, que alguna vez lo meten. Pero tienes los datos, y entonces todos los que son fuente de esos datos están empezando a experimentar caídas en audiencia. Por ejemplo, pues ya el que te consulta a través de inteligencia artificial sobre una noticia de actualidad ya no te entra en los periódicos correspondientes, y están todos los periódicos que fuman en pipa. Y va a haber muchos reajustes en el mercado debido a eso, porque de repente entre los proveedores que había antes de información y los consumidores hay una cosa que se llama inteligencia artificial que se lo está quedando todo. Les pasaba con Google, que se quejaban, digamos, que en vía de sus contenidos, pues en retribuirles. Yo creo que ahí tiene que haber un reajuste. Hay causas, digamos, sobre ese tipo legales, de reajuste, digamos, del valor apropiado, ¿no? De cada agente de la cadena de valor, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Y pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, don Alejandro Macarrón, siempre sensato. Muy inteligente y estupendo, decíamos. Catedrático de ¿qué era? De Derecho Constitucional Complutense. Así se lo sacaron algunos en el PSOE. Don Paco Santas Hughes, uno de los mejores articulistas que tenemos en estos momentos en el panorama patrio. Lean su artículo de hoy en una pluma Gaceta. Extraordinaria y nada que ver con lo sexual, ¿eh? Bueno, gracias, don Eric Gutiérrez. Gracias a los oyentes por mandar su opinión. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a decir desolado que María Jesús Montero, la que se cargó la sanidad andaluza, vuelve de nuevo al ataque. Pues lo siento, don Paco, buenos días. Gracias, don Luis del Pino. La señora Mopongo, María Jesús Montero, vuelve a Andalucía. Y por si no lo estuviera ya, lo hace con los colmillos más retorcidos. En su época de consejera de salud en Andalucía, comenta el médico y escritor malagueño doctor don Juan Manuel Jiménez Muñoz, se reunía con él y con otros colegas, mandos intermedios, para que se ahorrara en sanidad y se empleara en otros menesteres necesarios ese pecunio. Según ella, y comenta don Juan Manuel que él y los otros no sabían que esos menesteres necesarios eran que los altos cargos socialistas dedicaban esos dineros ahorrados a pagar putas, a enifar coca, a comprar sindicalistas, a beneficiar a sus afiliados, a pagar falsos ERES y a mantener una legión de clientes en las sierras de Sevilla. Todo eso lo ignorábamos, pero fuimos cómplices sin querer porque no sabíamos. Pero éramos los gestores. No había que hacer contratos, no recetar cosas caras. A los médicos de atención primaria se les presionaba para que no mandaran sus pacientes al especialista, que lo hicieran lo menos posible, y mandar enfermos a amiguetes y colegas del partido, que eran los propietarios y gestores de las clínicas Pascual, o sea, desviar de los hospitales públicos a las clínicas Pascual. En fin, seguimos con el desdoble cardíaco. Por un lado tenemos un corazón lleno de terror de que la aplaudidora oficial del PSOE vuelva a Andalucía. Y por otro también tenemos el corazón puesto en lo que hay ahora, en nuestra fe, en nuestra Semana Santa. Mañana más y mejor. Punto final.